Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Huaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial referido al tema de tensión superficial. ¿Qué cosa es la tensión superficial? Bueno, yo creo que todos tenemos una experiencia grata y al mismo tiempo ingrata también, ¿no? Alguna vez seguramente nos hemos lanzado desde el trampolín hacia las aguas de una piscina y no lo hemos hecho de la manera más apropiada. Vale decir, no hemos tenido cuidado de ingresar al agua en forma de un clavado y más bien hemos golpeado nuestro pecho contra lo que parece ser una membrana, porque es así como se comporta justamente la superficie libre de los líquidos, y a esa superficie se le reconoce una tensión, ¿no? Lo mismo que una tela, y esa tensión se le llama justamente tensión superficial. Bueno, vamos a ver lo que significa esto a nivel molecular, ¿no? Si nosotros señalamos de rojo a una molécula de líquido, vamos a verla en tres posibles casos. Uno, en la molécula ubicada justamente en el seno del líquido, lejos de la superficie libre y soportando la atracción de las moléculas vecinas. Si nosotros graficamos las fuerzas que están actuando sobre esta molécula, tendríamos que reconocer de que por simetría las fuerzas opuestas se van a anular. Vale decir, aquí la fuerza de tensión superficial sería cero, ¿no? Bueno, ¿en qué caso estamos encontrando esta situación? Bueno, en el caso de que la molécula esté alejada de la superficie libre del líquido. Pero ¿qué pasa si nosotros la encontramos a la molécula ya más cerca de la superficie libre? Bueno, vamos a encontrar también acá una fuerza de atracción por parte de las poquitas moléculas que están por encima, pero como debajo hay más moléculas, entonces la fuerza acá es mayor. Y así podríamos encontrar, ¿no?, una situación muy parecida, dándonos como resultante una fuerza, digamos así. Vamos a llamarle Fs. En este caso, en este tercer caso, bueno, ya no encontramos fuerzas encima de la molécula porque ya no hay fuerzas, ya no hay moléculas de líquido por encima de ella porque está la superficie libre, y entonces nosotros vamos a tener que identificar simplemente fuerzas dirigidas hacia el interior. Y entonces estas fuerzas me van a dar una resultante mayor, que vamos a representarla justamente así, ¿no? Entonces, en buena cuenta, ¿qué cosa vendría a ser la fuerza de tensión superficial, representada en este caso con la letra F? Bueno, la fuerza que se origina justamente debido a la atracción, a la fuerza de cohesión que ejercen las moléculas vecinas sobre las moléculas que están cerca de la superficie libre del líquido, ¿no? Cerca. Este caso no entra, por supuesto, ¿no? A continuación, ¿qué cosa es el coeficiente de tensión superficial? El coeficiente ya me habla de un número que me va a decir, que me va a dar una idea cuantitativa de lo que significa justamente la fuerza de tensión superficial, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es imaginarnos que tenemos aquí un aro, un anillo, sobre la superficie de un líquido. Bueno, en realidad, para que no se hunde el anillo, nosotros lo estamos sosteniendo con una pequeña armazón de alambre, ¿no? Bueno, la primera figura nos está mostrando el anillo y el armazón de alambre. Bueno, si nosotros ponemos en contacto el anillo con el líquido, ¿ya?, y luego le aplicamos una pequeña fuerza hacia arriba, el anillo va a jalar justamente al conjunto de las moléculas que están cerca de la superficie. Entonces se va a ver acá una pequeña elevación del líquido por encima del nivel que debería tener, ¿no es cierto? Entonces, por si acaso, vamos a indicar de que estas dos fuerzas la vamos a tratar con la misma magnitud. O sea, estamos hablando de una situación de equilibrio, ¿no? O sea, la fuerza que nosotros usamos para lograr esa deformación en la superficie libre del líquido
Bueno, debe ser de igual magnitud que la fuerza superficial que justamente hemos estado comentando hace un rato, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el coeficiente de tensión superficial? El coeficiente de tensión superficial, denotado con la letra gamma, sería el cociente de esa fuerza que estamos utilizando dividida entre la longitud sobre la cual actúa la tensión superficial, ¿no? Y acá nosotros debemos reconocer que hay una circunferencia dentro del anillo sobre la cual se ha colgado el líquido, pero también hay una circunferencia, ¿no?, en el entorno sobre la cual también estaría actuando el líquido. Entonces, en este caso tendríamos que decir que es el doble de esa longitud. ¿De qué longitud estamos hablando? De la longitud de la circunferencia, ¿no?, que se determina multiplicando 2pi por r, entendiendo que r es el radio del anillo, ¿no? Acá lo vamos a poner así, de esa manera, ¿no? Entonces, así de esta forma nosotros estaríamos determinando el coeficiente de tensión superficial, ¿no?, que es distinto a la fuerza superficial, ¿no? Le ponemos simplemente F para hacer más simple el gráfico, ya que nos vamos a dirigir inmediatamente a ver el problema o el fenómeno de la capilaridad. ¿Qué cosa es la capilaridad? La capilaridad es la propiedad que tienen los líquidos de ascender o descender dentro de delgadísimos tubos. Justamente el término capilar viene de cabello. O sea, el cabello es un conducto muy delgado, ¿no? Como el caso, por ejemplo, en las plantas, la savia sube a través de conductos muy delgados, ¿no? ¿Y cómo puede subir, ¿no?, la savia, que es un líquido, cómo puede subir a través de estos tubos? Justamente gracias al fenómeno de la capilaridad. Entonces va a haber un ascenso o un descenso del líquido, pero cuando se encuentra en contacto con tubos muy delgados, ¿no? Muy delgados, tan delgados de repente como lo son un cabello, ¿no? Bien, vamos a ver dos casos en concreto. El caso del ascenso del líquido dentro de un tubo capilar cuando está, por ejemplo, en este caso, el agua en contacto con el vidrio. Si el agua se pone en contacto con el vidrio, vale decir, si este es un tubo capilar, o sea, muy delgado, que lo hemos puesto en contacto con el líquido, entonces se le va a ver al líquido inmediatamente subiendo a través del tubo capilar. Bueno, muchos van a decir, profesor, ¿y eso cómo es posible? Bueno, hasta este momento nosotros hemos mencionado la fuerza de tensión superficial, que es la fuerza ocasionada por la atracción que ejercen las otras moléculas, las moléculas vecinas, sobre una de las moléculas que está cerca de la superficie libre del líquido, ¿no? Pero a continuación lo que vamos a mencionar es que también el tubo capilar, o sea, en este caso el tubo de vidrio, está ejerciendo una fuerza que se le llama fuerza de adhesión. O sea, ejerce una fuerza de atracción sobre el líquido, que es justamente la que en este caso va a motivar este fenómeno, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, saber cuánto se llega a elevar el líquido sobre el tubo capilar, cuando el líquido es el agua y el tubo capilar es de vidrio, entonces lo vamos a calcular inmediatamente a continuación. Pero también vamos a aprovechar para decir que si nosotros ponemos el tubo capilar en contacto con una determinada cantidad de mercurio, el mercurio, a diferencia del agua que asciende sobre el tubo capilar, en este caso el mercurio va a descender, ¿no? Entonces, el ángulo teta de contacto, acá debimos graficarlo así también. El ángulo teta de contacto justamente nos va a decir si el líquido moja o el líquido no moja. Y por si acaso, este es un término de la física, no es un término que se me haya ocurrido a mí. ¿Cuándo se dice que un líquido moja? Cuando el ángulo de contacto es menor de 90 grados. O sea, este ángulo θ es menor de 90 grados. ¿Y cuándo el líquido no moja? Cuando el ángulo de contacto entre el vidrio y el líquido
es, bueno, con la tangente, ¿no es cierto? Es un ángulo mayor de 90 grados, ¿no? Entonces, en el primer caso, θ es menor de 90 grados, se dice que el agua moja el vidrio, y en el segundo caso, θ es mayor de 90 grados, ¿no? Entonces se dice que el mercurio no moja al vidrio. Un ejemplo, tal vez de repente es fácil de recordar o de evocar en nuestra memoria. Si alguna vez nosotros por accidente rompimos un termómetro, el tubo es de vidrio, y cuando se rompe el tubo de vidrio, pues se sale pues, el líquido que contiene, que es el mercurio. Y ustedes van a ver que el mercurio, en lugar de explayarse sobre la superficie, se mantiene como formando algo así, una esfera, ¿no? Un cuerpo con una forma definida, es decir, no se extiende, vale decir, no moja la superficie, ¿no? Sobre la cual ha caído. Bien, entonces vamos a ver cómo es que podemos determinar el valor de H a propósito de algunas preguntas que seguramente ustedes van a encontrar dentro de este tema, ¿no? Preguntas típicas. Bien, en primer lugar vamos a decir que esa columna de líquido tiene un determinado peso. Ese peso obviamente lo vamos a representar en el producto masa por aceleración de la gravedad. Estamos hablando del peso de esa columna de líquido que se ha elevado sobre la superficie del líquido, ¿no? Y la otra fuerza que tendríamos que estar manejando acá sería la fuerza de tensión superficial, ¿no? Que es esta de acá. Pero lo que nosotros vamos a decir es de que esa fuerza, por si acaso, está actuando a lo largo de una circunferencia. Por eso es que no la vamos a dibujar acá nuevamente, porque si la dibujamos acá estaríamos ya considerando dos veces la misma fuerza, ¿no? Entonces, una vez nada más. Y vamos a decir que si nosotros queremos estudiar el estado de equilibrio, ¿no? Porque se supone que en este caso hay un equilibrio, luego que se produce el ascenso, hay un equilibrio entre el peso de la columna de líquido y la fuerza de tensión superficial. Entonces tendríamos que decir acá, en primer lugar, que esta fuerza se puede determinar, a ver, vamos a apuntarlo acá mejor. La fuerza se puede determinar, a ver, despejando de acá, ¿a qué sería igual F? Sería igual al coeficiente de tensión superficial multiplicado por la circunferencia, ¿no? Que en este caso viene a ser 2pi por R, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, nosotros tendríamos que decir que a esa fuerza, para el equilibrio, tendríamos que verla justamente igualándose con el peso. El peso es una fuerza vertical dirigida hacia abajo. Entonces acá tendríamos que descomponer a esa fuerza, ¿no? Esa fuerza no es otra cosa que 2pi por el radio y coeficiente de dilatación superficial, y en este caso por el coseno, ¿no es cierto? O sea, la fuerza por el coseno me va a dar una componente vertical que justamente se encargará de equilibrar al peso, ¿no? Pero por otro lado, el peso lo podríamos expresar así, en el producto de la masa por la gravedad, pero la masa la vamos a escribir en el producto de la densidad del líquido por el volumen de esa columna de líquido, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? A ver, vamos a ver. Tendríamos densidad, el volumen de esa columna de líquido es el volumen de un cilindro, y el volumen de un cilindro se determina multiplicando el área de la base por la altura, ¿no? Ahí ya está participando H, ¿no? El área de la base sería el área de un círculo, ¿no? Y el área de un círculo se determina multiplicando el valor de pi por el radio del tubo, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado, ¿no? Acá al otro lado, por supuesto, esto ya no entra. Tendríamos que colocar 2pi por el radio, el coeficiente de dilatación superficial y el coseno del ángulo, ¿no? Entonces ya estaríamos ahí a punto de decir entonces en buena cuenta cómo podemos determinar el valor de dicha altura, ¿no? Entonces lo vamos a poner por acá. A ver, H, ¿a qué sería igual? Primero vamos a hacer las simplificaciones. La constante pi que está a la izquierda con la constante pi de la derecha se va a cancelar. Otra cosa que podemos cancelar también es el radio. Aquí está el radio multiplicándose por sí mismo y aquí también está. Entonces, en buena cuenta, si queremos despejar H, tendríamos que pasar la densidad
y el radio lo tendríamos que pasar a dividir, ¿no es cierto? ¿Nos hemos olvidado de algo ahí? Sí, nos hemos olvidado de la aceleración de la gravedad, que justamente se encuentra aquí, y entonces ya tendríamos ahí la posibilidad de decir cuál es el valor de h, ¿no? Sería 2 veces gamma por el coseno de teta, y pasando a dividir tendríamos la densidad, el radio y la aceleración de la gravedad. La densidad, el radio y la aceleración de la gravedad. Y así tendríamos, ¿no? Una forma de cómo determinar esa altura, ¿no? Por si acaso, la misma relación se puede aplicar para el otro caso, ¿no es cierto? Claro, me van a decir, profe, va a salir negativo. Por supuesto, porque en lugar de producirse un ascenso, se va a producir un descenso, ¿no? O sea, debajo del nivel del líquido, ¿no? A continuación, lo que vamos a ver es una pregunta o un conjunto de proposiciones en relación a este tema para verificar si hemos entendido. Bien, a continuación vamos a revisar esta pregunta. Se refiere a la capilaridad. Nos han colocado 3 proposiciones. Tenemos que señalar si son verdaderas o si son falsas, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, la primera dice: el ascenso del líquido en un capilar se produce debido a que las fuerzas de adhesión entre el líquido y el capilar son de mayor magnitud que las fuerzas de cohesión molecular. Ok, bien. Aparte del peso, nosotros tenemos que señalar acá la participación de las fuerzas de cohesión, ¿no? ¿Qué cosas son las fuerzas de cohesión? La fuerza de cohesión viene a ser justamente las fuerzas que actúan. Si nosotros tenemos acá, por ejemplo, una molécula, ¿no? Esa molécula es atraída por la vecina, que está a la izquierda, y la vecina, que está a la derecha, ¿no? También está siendo atraída por otra vecina, que está un poquito más abajo, y la de similar posición, ¿no? También ejerce una fuerza de atracción. Si nosotros calculamos la resultante de toda esa fuerza, resulta justamente una fuerza de cohesión molecular dirigida hacia adentro del líquido, ¿no? La que está dirigida hacia adentro del líquido es la fuerza de cohesión molecular. Y la fuerza que está dirigida hacia afuera del líquido, en el caso, por ejemplo, agua-vidrio, es la fuerza de adhesión, ¿no? La fuerza que le ejerce el tubo capilar al líquido. ¿Cuándo subirá el líquido? Bueno, es obvio que subirá cuando la fuerza que va hacia arriba sea mayor que la fuerza que va hacia abajo. O sea, cuando la fuerza de adhesión que se origina entre el líquido y el capilar, o sea, el tubo, es mayor que las fuerzas de cohesión. O sea, cuando la fuerza que va hacia arriba es mayor que la fuerza que va hacia abajo, entonces el líquido asciende. Ahora la pregunta es, bueno, esta proposición sería entonces verdadera, ¿no es cierto? Entonces, primera proposición verdadera. ¿Hasta dónde tiene la posibilidad de elevarse el líquido? Bueno, el líquido ascenderá por el tubo capilar hasta que la fuerza de adhesión se logre equilibrar con el peso del líquido, ¿no? Entonces, esta segunda proposición es verdadera. Lo que queremos decir, lo que queremos mostrar es lo siguiente: que la fuerza de adhesión apunta hacia arriba, pero resulta mayor que la resultante del peso y la fuerza de tensión superficial, que son dos fuerzas dirigidas hacia abajo, ¿no? Entonces, si estas dos fuerzas dirigidas hacia abajo son superadas por la fuerza de adhesión, el líquido tiene que subir. La pregunta es ¿hasta dónde tiene que subir? Hasta que el peso y la fuerza de cohesión molecular, las dos, me den una resultante igual justamente que la fuerza que va dirigida hacia arriba. Entonces, hasta ahí el líquido asciende, ¿no? Entonces, la segunda proposición también es correcta, ¿no? Porque nos dice que se va a producir el ascenso hasta que la fuerza de adhesión se iguale con la fuerza de cohesión, ¿no? Bien, y la tercera proposición también es correcta. ¿Por qué razón? Porque nos está diciendo que la altura que se eleva, o sea, se refiere a esta altura, la altura que se eleva el líquido será proporcional a la tensión superficial. La tensión superficial o coeficiente de tensión superficial, gamma, justamente aparece en el numerador, ¿no? Diciéndonos que a la hora que aumenta, también aumentará la altura, ¿no es cierto? Entonces significa de que si disminuye el coeficiente de tensión superficial, también disminuirá esta altura, ¿no? Bien, entonces esa sería la proposición correcta en relación a que es proporcional, o sea, directamente proporcional
al coeficiente de tensión superficial. Por esa razón, entonces estaríamos indicando que la clave correcta vendría a ser en este caso la señalada con la letra A. Bien, si les pareció interesante este video, no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal, porque todos los días estamos subiendo un conjunto de situaciones diferentes, ¿no? A propósito de esto, los temas de física para los que postulan o procuran ingresar a las universidades, ¿no? No solamente del Perú, sino de otras universidades también. Las diferencias no son muy grandes, no son significativas. Denle like a mi video y no se olviden de suscribirse y de darle clic en la campanita también para que le lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos, ¿no? Nos vemos entonces.